Hola chicos, muchas bendiciones, hermanos. Regresamos. Volvimos. Teníamos, hermanos, ratos Ya. de no hacer el So Podcast, pero hermanos, acá estamos cumpliendo con otro episodio del So Podcast. Para los que no saben el contexto, hermanos, tuvimos ahí algunos atrasitos, hermanos, problemas de salud míos, Un accidente, un hermano. accidente de tránsito, hermanos, que Sí. nos atacó, bueno, y estamos saliendo todavía con... Todavía. Creo que ese tipo de cosas vinieron como a desestabilizar el La tiempo. rutina. La rutina de grabación, hermanos, de mis ocupaciones, de todo, hermanos, la verdad. Sí. Pero, hermanos, yo sé que algunos me escribieron ahí por Instagram, hermanos, por otras redes sociales, dicen, hermano, y el podcast, ya me lo vi todos, necesito otro episodio, ¿ok? Entonces, hermanos, estamos acá nuevamente con ustedes. La verdad es que, como siempre les hemos dicho, este es un espacio que genuinamente disfrutamos, ¿verdad? Platicar, compartir con ustedes. No lo habíamos podido hacer porque pasaron algunas cosillas, ¿verdad? Sí. Pero gracias al Señor que estamos aquí hoy otra vez y esperamos de que el tema que hoy podamos platicar sea de interés, que ustedes también nos Sí. dejen sus comentarios. Se siente súper bien. Bueno, al menos yo siento súper bonito saber de que nos preguntan para Claro. cuándo el otro podcast, porque notamos genuinamente también Que su han estado interés y que pendientes. les gusta, ¿verdad? Entonces creo que todo tiene sentido cuando nosotros disfrutamos lo que hacemos y ustedes también. Así que eso, estamos aquí y vamos a ver de qué vamos a hablar hoy. Hermanos, gracias por siempre estar pendientes de los episodios del So Podcast. Aquellos también que nos escuchan por Apple Podcast, en Spotify, hermanos. Algunos nos escuchan en su carro, yendo de camino, regresando. Así que, y también, hermanos, gracias. Y gracias también a todos aquellos que nos ven por YouTube, hermanos, para los que están viendo en estreno o porque ya nos vieron después del estreno, hermanos, en YouTube. Pero, hermanos, gracias por estar acá siempre con nosotros, apoyándonos. Hermanos, Así el es. tema ya mucho tiempo lo hicimos Ya, esperar, ya, hermano, ya. para que no diga el tema rápido. Hermanos, el tema, bueno, es un tema, sí, pero no a la vez, va. Pero, hermanos, lo elegimos en comunidad siempre, acá en la comunidad de YouTube. Y el tema de este episodio es, hermanos, experiencias de líderes. Bienvenidos al So Podcast con Davidín y Clau. Sí. Hermanos, mi esposa me comentaba fuera de cámara de que deberíamos de empezar sobre de cuál fue nuestro primer liderazgo, cómo inició todo. ¿Cómo nos iniciamos en este mundo de exacto. ser líder en la iglesia? Y creo que es importante mencionar que cuando hablamos de líderes, las iglesias Claro. están conformadas por diferentes ministerios o grupos, comunidades, como se le llamen en su iglesia. Entonces, ahí se vive de todo. Entonces, de eso queremos platicar, tanto de nuestra experiencia, y esto es algo muy personal, o sea, como David lo ha vivido, como yo, ambos hemos sido líderes desde muy corta edad en nuestras iglesias. Entonces, creo que tenemos un montón de cosas que hemos vivido, cosas muy buenas y también cosas no tan buenas. Sí, entonces vamos a, hermanos, aquí nos vamos a destapar. Uy, cuidado, No. Bueno, tengo camisa abajo, no importa. Hermanos, como decía mi esposa, ponemos en contexto porque puede hacer que algunos no sean cristianos. Internamente, hermanos, en las iglesias hay ciertas, como decía mi esposa, grupos que liderar. Entonces, de cierta población, hermanos, saca una muestra para poder, hermanos, que lideren ese tipo de, hermanos, de ministerios o grupos de personas. Y creo que también influye mucho el lugar donde lideras, o sea, el contexto de tu iglesia, donde está ubicada, creo que todo eso. Y yo esto siempre he sido protagonista, hermano, o sea que tuve que ser líder. Sí, hermanos, y mi esposa también ha sido líder, así que mi esposa tampoco ha pasado desapercibida a la hora, hermanos, de tomar un liderazgo en la iglesia. No estamos discriminando a aquellos que nunca han sido líderes, hermanos, porque todos somos líderes en cierta forma en nuestra iglesia local. Porque si no somos líderes quizás frente a un grupo, también apoyamos, hermano, lo que se hace en una iglesia y al final todos somos líderes. Hoy nos vamos a enfocar en a los nombrados, a los que son nombrados como en tu iglesia, este es líder de tal. ¿A cómo comenzaste vos siendo líder? Hermanos, ¿A qué edad? ¿En qué ministerio? Para los que no saben, yo siempre he sido cristiano, hermanos, y me nota en mi faz llena de santidad. Los frutos me los debes. Hermanos, ¿a qué voy con esto? Que desde pequeño voy a la iglesia yo, pero creo que interfirió también el pastor que estaba en esa ocasión, hermano Jonathan Grijalva, lo menciono, hermanos, porque fue un pastor que nos enseñó mucho bíblicamente, hermanos, para los que lo conocen acá en El Salvador. Es un pastor que es un poco bravo, él ya sabe, hermano, él mismo lo sabe, pero a pesar, dejando de lado eso, hermano, fue un buen pastor. Y ese pastor amaba mucho a los niños, o sea, la iglesia infantil, hermano, él apostó muchísimo. Y creo que el trabajo que él hizo con Iglesia Infantil son los jóvenes que hoy no nos hemos apartado, porque él como que nos enseñó a amar la escritura, la enseñanza. Entonces,
él fundó, hermanos, o sea, ya había escuelita bíblica, pero la escuelita bíblica de antes, hermano, era como que los maestros de escuelita bíblica iban a buscar los domingos los niños al culto, les daban clases y hasta ahí moría todo, pero no, él estableció, hermano, un culto normal entre semanas que lo liderara Iglesia Infantil. Entonces, hermano, era bien, como era bastante la población de niños, cuando habían nóminas o elecciones de líderes a final de año, existía la nómina de Iglesia Infantil. Entonces, hermano, se elegía un pastor de niños. Que era niño también. Era niño, ajá. Podía ser pastor o pastora, no importaba. Ajá. Antibíblico. Pues. Ganaba... va. Mentira. Después dice, va. Había un pastor y una pastora que ganaba y se elegían 2 diáconos y 2 diaconisas. Obviamente los diáconos tienen que ser varones, o sea, la ley tiene que haber 2 varones y 2 niñas. Entonces... Hermanos, esa vez, o sea, para la primera elección, obviamente, su pastor online, hermano, ganó como diácono de iglesia infantil. Entonces, éramos 5. El pastor, los 2 diáconos y las 2 diaconisas. Entonces, ese fue mi primer liderazgo. ¿Cuántos años tenías? Es que, hermano, yo no me acuerdo cómo estaba chiquito. O sea, estaba chiquito. Yo era diácono de iglesia infantil. Unos 7 años. No, que un poquito más. No he llegado, creo que no había llegado ni siquiera a los 12 años. O sea, quizás tenía unos 10 o 11 por ahí. No sé. El punto es que por ahí nos ayudaba el pastor. Como éramos niños, el pastor nos guiaba. Uno de los 2 diáconos ponía como los privilegios para los demás niños. Entonces, ahí tuve mi primera experiencia como el liderar ya, hermano. Como decir, el hermano David era líder, va. O era tal esto. De ahí voy a contar una mala experiencia que tuve como líder de iglesia infantil, pero va a ser hasta que después mi esposa cuente sus inicios. Y después de eso entraste como líder a otro departamento. Sí, pero eso vamos por pausas, ya quieres contar todo, mascar toda la vaina. Yo comencé a ser líder, igual creo que muy pequeña, no a los 12 años, quizás tenía a lo mejor unos 13, 14 años, no tenía ni siquiera los 15 años, por ahí como 13 años, 14 tenía. Cuando en mi iglesia recuerdo que había un liderazgo de jóvenes. Y como, todos vestían como viejitos. Sí, donde todos nos vestíamos como viejitos. Uno de los líderes se fue. No sé qué pasó. Pecó. Seguramente. Conta la vaina. Entonces se fue y yo recuerdo que el pastor de ese entonces, que también era apellido Grijalva. ¿Qué? Sí, el pastor, muy buen pastor. La verdad, pero ya no era bravo. Era bien enojado. Uy, hermano, era con el otro. ¿Okay? Era bien enojado, pero ya está en la presencia del voló, Señor. Ya voló enamorada. Ya no ganó. El caso es que yo recuerdo que él me dijo, mire, usted va a ser la líder de los jóvenes ahora. Y yo creo que entré, si no me recuerdo mal, entré como vicepresidenta. La vicepresidenta se había ido. Ajá. Entonces, y yo tenía como 13 años, hermano. Estás reinando con todo. Como 13, pero eso sí, o sea, yo había crecido en la iglesia, servía con los niños, todo eso, pero no era líder. Yo no era líder de niños ni nada de eso. No me moría que mientras vos eras líder, yo era líder de otra cosa más arriba. Yo como por le daba. Ajá, pues sí, ya está viejito. Entonces, 3 años hermanos, te llevo nomás, a esa edad, ¿verdad? Llegué a los jóvenes por imposición. O sea, porque el hermano me dijo, usted va a ser líder. Y uno no podía, yo en ese momento, para mí no era una opción decirle que no al hermano. O sea, de verdad el pastor mandaba en ese entonces. O sea, de verdad que sí, porque hoy le decimos a la gente, usted va a ser líder, y le dicen a uno que no, vea. Otro paso. Me acabo de acordar de... Sí, stop. Bueno, esa es tu experiencia. Entonces, así fue. O sea, sin preparación, sin preguntarme si quería, sin nada. O sea, es cero experiencia. De un solo, ajá. O sea, de un solo. Bueno, hermanos, como les comento, yo fui líder de la escuelita bíblica. Bueno, no, de iglesia infantil. La escuelita bíblica era muy aparte, otra cosa diferente. Pero, hermanos, para esa edad, yo que tuve mi primera experiencia con el pastor. Con el pastor Jonathan. Pastor, lo cuento esto, pero yo lo aprecio, usted sabe, va. Hermanos, siempre, imagínate que, o sea, el pastor era tan así que nos incluía como líderes y como culto entre semana para todo. Por ejemplo, si había semana de avivamiento, cuando había semana de avivamiento, hermano, siempre en mi iglesia había cada primer semana de mes, un mes, la primera semana era de avivamiento. O sea, era como, hermanos, el culto se enfocaba como el bautismo en el Espíritu Santo. Hermanos, se ponían muy buenos esos cultos. Y el otro mes tocaba una semana, pero de oración. Entonces, el pastor nos metía siempre... En la programación. En la programación. El punto, hermanos, que en una semana de oración, ahí me tocó el tiempo de oración y de oración.
Hermano, yo era un niño, o sea, yo era un niño, creo que eso lo conté en vivo, no sé, en un podcast, hermano, pero lo voy a volver a repetir porque es una experiencia que viví. Hermano, a mí me tocaba el tiempo de oración y de adoración. Y, hermano, obviamente, yo tenía mi comunión con el Señor, pero no era como una vieja que oraba y tenía palabreríos para orar, ¿va? Entonces, él no me dijo nada, el pastor no me dijo nada, pero como él era nuestro encargado, solo me recuerdo que me dieron el tiempo y me puse como a orar. Y algo que tenía mucho el pastor, hermano, y yo hasta ahorita no he visto un pastor, o sea, no en el plan comparación, va. Pero el pastor Jonathan, hermano, era un pastor que desde las 2 de la tarde él ya estaba en el templo orando. O sea, de las 2, hermano, hasta las 6:30 que empezaba el culto, él ya estaba en la banca y no estaba dormido, hermano. Usted llegaba y escuchaba lo que estaba diciendo con Dios, ¿va? El punto es que, obviamente, yo era un niño. O sea, hermano, yo tenía pocas palabras, ¿va? El punto es que yo inicié, hermano, el momento de oración y había como un tiempo largo de oración y después se cantaban los coros de adoración. Uno oraba tenía otro tiempito después de los coros y ahí pasaba la reflexión de la noche, ¿va? Y ahí terminaba el culto de oración. El punto, hermano, es que yo no tenía más palabras que decir, o sea, era un niño, hermano. Me recuerdo que oré, quizás lo más, hermano, que oré fueron 7 minutos en el micrófono, ¿va? Entonces, hermano, comencé a cantar. Hermano, y llega bravo, hermano, o sea, eso nunca me olvida. Llegó bravo, hermano, me quitó el micrófono y me apartó, porque como era de niños ponían una mesita, no subíamos una mesita con un mantelito, ponían, hermano. Me hizo un lado y antes de él empezar a orar por el micrófono me dijo, en el culto de oración se ora bastante, me dijo, pero enojado, hermano. Y yo me quedé, uy, y me quitó el micrófono, hermano, y yo me fui puro bullito a sentarme. O sea, y obviamente no es algo que hacer. Yo no le guardé odio al pastor, pero sí me sentí mal en el momento. Obviamente era un niño, hermano, era un niño. Sí. Y me fui a sentar, hermano, todo achicado, va. Obviamente me pasó, hermano, pero sí fue como una mala experiencia que tuve en ese liderazgo, va. De ahí no me recuerdo una mala experiencia con los niños. Solamente esa mala experiencia que tuve en una semana de oración con el pastor, va. Sí, yo quizás, como ya estaba un poco más grande y ya era como el liderazgo de jóvenes, va. En mi iglesia, bueno, o sea, ya les hemos contado que teníamos uniforme de viejitos, o sea, desde ahí le decimos todo. Y en ese tiempo éramos bastante jóvenes. O sea, éramos bastante jóvenes porque, digamos, que los de mi camada estábamos como todos de la misma edad. Entonces eran todavía hijos de sujeción, ¿va? Sus papás los llevaban a la iglesia, entonces habíamos bastante. Y entonces ya habían padres, hermanos, potentes. Ajá, los llevaban. Pero sí recuerdo que cuando, como yo les digo, ¿va? O sea, yo comencé... Nadie me preguntó si quería o no quería, pero yo sí recuerdo que yo le dije al pastor, o sea, estaba el pastor y estaban los otros 2 líderes. Y que uno de los líderes era un hombre y era bien religioso. Yo me acuerdo que era como... O sea, uno los miraba, o sea, yo ahora lo veo como religioso, pero en ese momento para mí era como, ay, qué espiritual el hermano, ¿va? O sea... por las reglas y todo esto que había en la iglesia, ¿va? Sí, Dios te hizo libre. Y luego libre. había otra hermanita que también era así como bien religiosa, ¿verdad? Y somos de la misma edad, casi de la misma edad éramos. Un poquito mayor que yo es ella. Pero tenía espíritu de anciana. Tenía espíritu de anciana. Entonces, yo, hermano, y cuento eso porque hoy me da risa, ¿verdad? Pero en ese momento para mí fue algo chocante, ¿va? Porque yo llegué y pero yo les dije en ese momento, porque en mi iglesia era pecado usar pantalón. Y yo me ponía pantalones, hermano. Entonces, yo recuerdo que yo les dije... Ya van a comentar algunos, es pecado todavía, hermano. Sí, está bueno. Sí. El punto es de que yo le dije al pastor, mire, pastor, pero yo uso pantalón, le dije. Yo uso pantalón y pues sí. ¿Qué? Entonces, el pastor... Y ya vieron, hermano, porque ahora... Como yo... consigue, primero porque obviamente no es pecado, ¿va? Y segundo, quizás tenían necesidad porque no perfilaban a nadie más. Él me dijo, no, hermana, pero qué bueno que usted lo está diciendo aquí. Y él viene y le dice, como que le traduce a los otros 2 hermanos que eran más religiosos, y le dice, ella va a usar pantalón solo cuando sea necesario. Y yo me quedé como que cuando sea, yo le estoy diciendo que yo uso pantalón, ¿verdad? Pero en ese momento o sea, yo no tenía tampoco como la soltura o la libertad para decirles a ellos, ¿va? O para como ser más clara. Pero sí recuerdo que fue como el pastor tratando de hacer que lo que yo acababa de decir no sonara tan feo para ellos, que eran otros 2 jóvenes. Sí. Entonces, hermanos, creo que sí depende mucho obviamente los tiempos han cambiado. Hoy mi iglesia ya no es esa iglesia, ya no es así. Pero sí vengo de ahí. O sea, sí vengo y venimos, creo, de esa línea de iglesia evangélica tradicional,
muy cerrada, ¿verdad? Y bien estricta, estricta bajo reglas, reglamentos, que, quieras o no, marcaron la manera en la que liderábamos, ¿verdad? Creo que eso es algo que así comencé, hermanos. Yo quizás para cerrar el bloque de iglesia infantil, o sea, no solo me quiero quedar con lo malo, no menos rapidito mencionarles que creo que para mí el liderazgo ya en iglesia infantil fue una escuela para mí respecto a la hora de liderar a un grupo de personas. Quizás el pastor, éramos niños, pero el pastor estaba pendiente, pero igual de ver cómo se movía el liderazgo, qué cosas que habían que hacer para las actividades, porque también montábamos actividades como las noches de talentos de los niños y teníamos que estar ahí, hermanos, pendientes y eso lo veíamos con el pastor. Yo creo que el pastor nos guió para que después en los próximos liderazgos supiéramos qué hacer, qué cosas se hacían, qué actividades, qué cosas podíamos hacer. Entonces, creo, hermanos, que sirvió de escuela para mí y fue algo que le agradezco a Dios por darme la oportunidad en ese entonces de permitir que yo fuera líder, hermanos, porque me sirvió más adelante. Después de eso, hermanos, obviamente uno crece y después le da pena estar con los niños, ¿va? Entonces, después, hermanos, obviamente fueron eligiendo lo fueron sacando a uno porque venían otra camada de niños que eran para la iglesia o para la iglesia infantil, ¿verdad? Y ya cuando estaba adolescente, hermano, me pusieron en la nómina o sea, pero nunca dejé de trabajar. O sea, después como que ya no tienes la edad para estar aquí, va en nómina de exploradores. Y como yo era un siervo, hermano, apacible, pacífico, hermano, en santidad, que era recto delante de todos los hombres, hermano, y de mi iglesia, me pusieron en explorador del rey y gané, hermano. Y me recuerdo que mi primer liderazgo, hermano, explorador del rey, después adelante, hermano, fui como subiendo en la jerarquía de líderes. Pero, hermano, yo era el secretario de los exploradores del rey. Entonces, hermano, comencé a trabajar con los exploradores del rey. Pero quizás ahí no tengo una mala experiencia, así como mala, como liderazgo con el pastor o algo, sino lo sentí como... Siento que en ese liderazgo no me desarrolla mucho, porque, hermano, el explorador del rey trabaja con el destacamento. Trabaja por destacamento, por número de destacamento, y hay bastantes actividades de zona, de región, donde nosotros no asistíamos. Porque mi iglesia era como, nosotros hacemos las cosas aquí. Y como era bien complicado salir con adolescentes, nunca nos daban el permiso, los diáconos ni el pastor nunca nos dieron permiso, hermano, de salir. Actividades, vigilias nacionales, hermanos, campamentos que hacían de zona. Entonces siento de que incluso con el hermano, las cosas de reglas, consignas, hermano, el código, iban cambiando y nosotros nos íbamos quedando como en el pasado. Hermanos, nacionalmente cambiaban todo lo que uno tenía que aprenderse como explorador del rey. Y nosotros, como no salíamos de allá, de las cuatro paredes, hermano, en nuestro grupito de exploradores, nunca nos actualizábamos. Lo mismo enseñábamos los nudos que la fogata, que los mismos campamentos. O sea, siento que no hubo un desarrollo, pero no era culpa de nosotros, sino que era culpa, hermano, de los líderes diáconos en ese entonces que no nos dejaban como salir mucho y uno aprendía saliendo, ¿va? Y habían a veces retiros de solo de líderes, comandantes o comandantes de zona que era solo para los líderes y nunca íbamos porque no nos daban permiso. Entonces, creo que se fue, no una mala experiencia en sí, sino que por el momento, el tiempo y también los hermanos con un pensamiento un poquito cerrado, que no nos dejaron desarrollarnos como destacamento de exploradores del rey de nuestra iglesia local, ¿verdad? Solamente eso. Sí, yo creo que eso es un común denominador en la mayoría de iglesias en aquellos tiempos, ¿va? Igual a nosotros nos pasó algo similar. Yo recuerdo que cuando yo llegué a ser líder, nosotros formamos parte de una denominación, es decir, que somos una organización de varias iglesias, ¿verdad? Lo que decía David, que hay una estructura a nivel distrital, regional y todo eso. Pues yo, hermanos, no sabía. O sea, o no tenía tan claro que todo lo que se hacía, ¿verdad? Todo lo que los jóvenes de la iglesia a nivel nacional hacían y todo eso. Nosotros en nuestra iglesia, hermanos, yo no sé qué era un campamento de jóvenes. Jamás hicimos un campamento de jóvenes. ¿Qué? No tuvimos campamento. O sea, no teníamos... Nuestras actividades juveniles, hermanos, eran una semana de jóvenes. Y ya. No, vos te perdiste todo el... Sí, todo solo eso. Entonces, cuando yo llegué, hermano, y yo comencé a ser líder, creo que coincidió, no sé, la verdad desconozco si era el primer año, segundo año, no sé, de liderazgo de un hermano de distrito, que él era líder de distrito. Entonces nuestra iglesia siempre estuvo apartada, o sea, según yo éramos independientes, okay. Entonces, porque nunca formamos parte de nada, o sea, de nada. Entonces, este hermano, él entra a ser líder de distrito
Y él comienza a visitar la iglesia, o sea, a visitar la iglesia para que nosotros como jóvenes nos integráramos a las Y en lo que actividades hacía fuera. que se hacía, porque para ese entonces se hacían congresos en CIFCO, o sea, cosas como un poquito más grandes, ¿va? Y el pastor de ese entonces en nuestra iglesia no le parecía la idea, ¿verdad? No le gustaba, no sé, tendría él sus razones. El caso es que yo no sé cómo, yo eso lo admiro de ese hermano, o sea, la tenacidad, porque no se cansó. El pastor le cerró el portón como 3 veces, que no lo dejaban ni entrar a la iglesia. Pero él, hermano, yo no sé cómo logró, y yo recuerdo que él me escribió a mí. Él logró conseguir, no me acuerdo ni por dónde me escribió, si por Facebook o por, no sé si no existía WhatsApp, a saber por dónde me escribió, pero sí me acuerdo que fue por el teléfono. Una carta te mandó, va. No, fue por el teléfono. Y él me comentó, él me dijo, mire, yo soy tal persona, soy líder, estamos haciendo una actividad de jóvenes y queremos involucrarlos. Hermano, y esa fue la primera convención, lo que podríamos conocer, ahí se llaman congresos. El primer congreso de jóvenes al que nosotros como iglesia en la vida conocieron la luz del día. Asistíamos. Ajá. Y yo me acuerdo que él se contactó conmigo y le dije como, sí, o sea, vamos, o sea, hagámoslo. Entonces ya él me llevaba las entradas y yo motivaba a los muchachos ahí. La verdad es que ni sé ni cómo hicimos para que el pastor nos diera permiso, la verdad no me acuerdo, hermano, sinceramente. Pero sí sé que fue el primer congreso al que fuimos. En mi liderazgo, o en el liderazgo, cuando yo estuve ahí, aprendí también, hermano, una de las cosas que fue bien chocante, que ya les he contado yo aquí, solamente lo voy a tocar rapidito, que hubo una gran discusión porque yo quería que cambiáramos las camisas. Vos siempre revoltosa, Claudia. A camisas sport. Revolucionaria. O sea, camisas sport, hermano, y no querían. O sea, una gran discusión porque no querían camisas sport. O sea, y eran camisas todavía de cuello. O sea, camisa polo, va. Camisa polo, las que le llamamos, no tienen cuello. Las cuales no me gustan, no porque va, sino porque sí, por hermano, el calor, va. Y no querían dejar el uniforme viejito. Y es como... O sea, en mi mente yo todavía estaba muy pequeña, hermano, porque yo lo pienso hoy, o sea, una líder de 15 años, de 16 años, tampoco es que tenga mucha experiencia de vida, ¿va? Pero esas cosas a mí me comenzaban como a resonar y a parecerme incongruentes, ¿va? Incluso a esa edad. Es que estás joven, tenés que sentirte joven, man. No puro viejito, hermano. Y ahí comencé a aprender. Yo creo que para mí el liderazgo, y hoy lo veo y yo digo que estaba muy chiquita, pero creo que me formó. O sea, te moldea y te enseña, ¿verdad? Incluso en aquellas cosas malas. O experiencias no tan buenas. Sí, creo, hermanos, que los que hemos sido líderes sabemos. Ya más adelante vamos a hablar, hermano, de cuando hacían las reuniones de líderes. No, mejor se ponía bueno, hermano. Yo hasta agarraba palomitas, pleito en vivo. Y decía yo, otro pleito en vivo, hermano, porque a veces los que lideramos, hermanos, y esto es que no toda la gente también tiene para ser líder. Y aquí hay que decirle, les toca soportar, hermano, que le pica, que hay gente, hermano, que es revoltosa, que no... Eso, necesita ser transformada primero. Exacto. Un líder guía, no manda. Eso les tiene que dar bien claro hoy acá, hermano, para los que hoy actualmente están sirviendo como liderazgo. Uno debe crear discípulos que lo sigan a uno, porque en realidad pueden ver una persona en quien pueden confiar y que saben que los pasos que están siguiendo de esa persona los va a llevar a algún camino, hermano, o un fin positivo. Pero hay gente, hermano, que es líder porque quieren mandar. No. Entonces, y esa, hermano, gente no sirve. Ya va mal, y por eso, hermano, en las reuniones de líderes se hacían pleitos en vivo, hermano. Un restazal de gente peleando ahí, hermano, que yo tengo la razón y aquí va. De ahí, hermano, de ser Exploradores del Rey, yo soy líder de Exploradores del Rey. Fui como 3 o 4 años, si no me equivoco, líder de Exploradores del Rey. Es un ministerio que amé mucho y algo que se habla ayer, hermano, que alguien que es explorador del Rey siempre va a ser explorador del Rey hasta que se muera. Sí. Entonces, hermano, sigo siendo explorador del Rey, que les toca soportar a Iglesia de Dios. No, hoy sos, ¿cómo se llama? Lo que te digo, es una copia barata del explorador del Rey. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Legendario. No, pero el legendario es un departamento independiente. Yo creí que iba a hablar de los que se parecen a los exploradores del Rey, que son de Iglesia de Dios. No, esos no. Legendario. Hoy sos legendario. Sí. Y qué chirre a vos que yo sea legendario. Hermano, yo estoy tratando de convencer a David que vaya. Yo siento que te serviría, baby, bonito. O sea, estoy arruinado. Ir de encontrar con Jesús allá en la montaña. ¿Vos querés deshacerte para que el otro venga a la casa? Ay, qué exagerado soy. Sí, yo tratando de procurar tu bien ¿cuántos días se va? Yo que sé cómo que he ido vos. Yo nunca he ido. Entonces, ¿por qué crees que sea ni sabes lo que haces ahí? No, yo sé que ellos se van a encontrar con Jesús en la montaña. Yo aquí lo encuentro todo en mi casa todos los días. No, tenés que apartarte. Sí. Ya vieron que se quiere deshacer de mí, hermano, de una forma espiritualmente hablando. Ya fijaron, bueno. Hermano, entonces de ahí
me metieron a la nómina de, después de ser probador del rey, hermano, ya me dijeron, el hermano David ya sirve para ser líder de jóvenes, hermano, no sé en qué momento les ocurrió. Pero bueno, ya me zamparon a la nómina de jóvenes, hermano, y gané. O ya estaba escrito que iba a ganar, hermano, no porque fuera un... Sino que, hermano, la gente me tiene un buen estima en la iglesia, ¿va? Entonces, hasta ahorita lo tienen, les toca soportar. Y el que diga lo contrario tiene razón. Hermano, gané, como siempre ganando, hermano, perdiendo solo Satanás. Gané como líder de jóvenes y ahí sí, hermano, fui un poco... Ahí, el primer año, hermanos, noté que mi liderar un grupo de jóvenes es un poco más difícil. Sí. Porque, hermano, ya estamos hablando de la pubertad de los hipotes, tienen que hacer actividades que en realidad los muevan a ellos. Y entendí, hermano, y aprendí también que es un grupo donde se demanda mucho tiempo, hermanos, para poder liderar, para poder pensar qué se va a hacer con el grupo, qué actividades puedo promover también para que los jóvenes no solamente se emocionen, sino que se llenen espiritualmente. Y hermanos, ahí entra, hermano, la que hasta ahora es mi amiga, hermano. Ahí yo me hice amigo de la hermana Wendy. Hermano, hermana Wendy. En el liderazgo de jóvenes, yo me hice amigo de la hermana Wendy y hasta el día de hoy, hermano, hoy, después, antes del envío, venimos de su casa. Sí. Hermanos, ahí encontré una muy, hermanos, mejor amiga que hasta el día de hoy, hermano, la considero y le tengo mucho, mucho aprecio, hermano, a la hermana Wendy. No sé si ya la conocieron los hermanos. Pues. A ver, va. No, bueno, nunca la hemos mostrado. Nunca la hemos mostrado. Pero bueno, la hermana Wendy, ahí conocí a la hermana Wendy y ella venía de algunos años de ser líder, hermano, y yo aprendí, eso fue una escuela para mí, hermano. La hermana Wendy me enseñó, hermano, a saber de que uno como líder se debe de poner enfrente de los muchachos. Hermanos, que amar un grupo es quebrarte para que otro, hermano, pueda o vos los pueda guiar. Y ella me enseñó, hermano, que vos podés estar herido, pero vos tenés que tener palabras de ánimo para la gente que te esté herida, aunque vos te sientas herido. Sí. Entonces, me enseñó, hermano, y aprendí con ella que es ser un buen líder, hermano. Y como testimonio hasta el día de hoy, hermano, la hermana ya tiene sus años y la siguen poniendo de líder. Porque, hermano, es una buena líder. Entonces, hermano, aprendí muchísimo en el liderazgo. Más adelante voy a comentar una cosita que nos pasó ayer, hermano, pero le voy a dar espacio a mi esposa y hable mucho. Sí, como dice David, yo creo que estos años de liderazgo nos permitieron, o al menos siento que a mí me permitieron formarme, o sea, aprender cuestiones muy básicas, pero elementales, no solamente para la iglesia, sino para la vida. Por ejemplo, la resolución de conflictos. O sea, bueno, conflictos son los que más abundan en la iglesia. O sea, y uno debe de aprender a resolverlos de una manera correcta. Porque creo que yo estuve expuesta a conflictos mal gestionados. O sea, lo que decía David, a veces habían reuniones y esto creo que era... Nuestra iglesia pasó por muchas transiciones, hermano. Yo creo que yo viví muy buena parte de toda esa transición. Y, o sea, yo vi cómo en las reuniones de jóvenes, en las reuniones de líderes era pelear. O sea, era discutir y nada que por temas valiosos. Exacto, que valiera la pena estar gastando saliva. O sea, que valiera la pena detenernos y tener una conversación un poco más profunda sobre eso, ¿no? Que cosas, hermanos, que de verdad que a nadie le interesa, o sea, o que no generan ni tienen mayor impacto en la vida de la gente. Entonces, yo vi todo esto. Entonces, creo que a mí, hermano, el liderazgo me enseñó eso, la resolución de conflictos. Aprendí qué es trabajar con otras personas, o sea... primero con otro líder. O sea, yo, hermano, mis primeros años de liderazgo fue con personas totalmente diferentes a mí. O sea, muy distintas, pero de diferentes maneras, muy nada que ver, ¿verdad? Entonces, eso me ayudó a mí también a poder aprender a trabajar en equipo. Y esto que esto es una cualidad que necesitamos, una destreza, una habilidad que es de vida. O sea, usted necesita trabajar en equipo, aprender a trabajar en equipo, porque usted va a trabajar en equipo en su trabajo básico, vas a tener que aprender a trabajar en equipo, en tus estudios, en tu familia, en tu matrimonio. O sea, al final sos un equipo y tenés que aprender a trabajar. Entonces, creo yo que el ser líder me permitió aprender a la ruda, porque hoy, hermanos, hay escuelas de líderes, ¿va? O sea, hoy, en teoría, antes que una persona llegue a ser líder, pasa por un proceso de discipulado. De los que tienen escuela de liderazgo. Una escuela de liderazgo, de formación. Todo, pero antes a uno, ¿qué escuela de liderazgo? Eso no existía, hermano. A la brava aprendía uno. O sea, uno lo tiraban y allí ibas aprendiendo. Entonces, creo yo que una de las cosas que yo más recalco o retomo de estos años de liderazgo
fueron las destrezas y las habilidades que el Señor me permitió poder desarrollar y ahí se vive de todo. Yo recuerdo, hermanos, que hubo un tiempo en nuestro liderazgo, ya luego, conforme los años, el liderazgo fue cambiando, al menos en los jóvenes, ya iba entrando gente con otra visión, ya con una visión con la que ya podíamos nosotros pensar en cosas distintas, cosas diferentes. Recuerdo que creo que eso ya lo he contado, pero ahorita se me vino a la mente. Hubo un tiempo en que nosotros hacíamos ventas en la iglesia porque teníamos unos muchachos estudiando música como ministerio de jóvenes. Nosotros les cubríamos sus estudios y hacíamos de todo, tamales, lo que hubiera de temporada lo hacíamos para vender todos los fines de semana. Entonces, todos los fines de semana uno tenía que, como líder, estar en la venta, ¿verdad? Y salir a vender porque nadie nos ayudaba a vender. Entonces recuerdo que un día como siempre nos sobraba un montón y lo íbamos a vender a las calles del pueblo. Nos íbamos ahí a promocionarlo. Y recuerdo que caminando ahí le ofrecimos los tamales a una señora y la señora nos dijo, sí, vea, sí, lo voy a comprar. Y cabal, y yo llamé al otro que era líder, ¿va? Hermanos, y él, o sea, estaba lejos y él corrió y andaba ¿cómo se llama? Un guacal. Un guacal aquí, se lo había puesto. Y yo me acuerdo que yo lo vi con la gran emoción, ¿va? De que nos van a comprar, ¿verdad? Y él nos iba a comprar $5. O sea, era $5. No me que botó los tamales, Claudia. No, lo botó. Entonces él se vino y llegó hasta donde estaba la señora y ya se los comenzamos a sacar y nos preguntó, ay, ¿y ustedes de dónde son? Que no sé qué. Somos de una iglesia cristiana evangélica. Y la señora se nos queda viendo y dice, ¿son evangélicos? Sí, le dije yo. Pues no quiero, me dijo. Y yo, ¿qué? No nos compró. Nos dijo que no, porque éramos evangélicos, hermano. Ese día, mira qué bien. Yo, hermano, sentí una cólera. Y yo le vi la cara al otro líder y los dos estábamos como, o sea, quizás hoy usted lo puede ver como, sigo, pero es que, hermanos, nosotros realmente estábamos preocupados por querer vender ya, porque ya era tarde, se acercaba la hora del culto y teníamos que ir al culto. O sea, hacíamos venta y después teníamos que ir al culto. Entonces, y era como, no. Entonces, yo me acuerdo que yo ese día sí me sentí mal, hermano. Me sentí tan triste porque no teníamos ayuda. O sea, solamente éramos nosotros pero vendiendo. Pero los de la iglesia no compraban. No, como que no los conocemos que no compran. O sea, ellos no. O sea, han pasado 20 años y siguen igual. Entonces, hermano, yo me acuerdo que ese día yo entendí algo de liderazgo. Muy importante el liderazgo. Cuéntanos. Y es que el líder, hermano, a veces también va a llorar. Sí. ¿Verdad? A veces también va a llorar. A veces no le vas a hallar sentido a lo que estás haciendo. Yo recuerdo que ese día llegamos, no vendimos todo y mi papá un ángel, por eso que el Señor lo bendice. A veces nos quedaban $10 de tamales. Y yo toda decepcionada, porque hermano, usted sabe que a veces esa es la ganancia o parte de la ganancia. Entonces a veces mi papá me decía, ¿cuánto les quedó? Yo decía $10. Te lo voy a comprar yo, regalárselos a los hermanos. No eran dignos porque y él me los compraba a veces para que se los pudiéramos regalar a los hermanos. Y ese día, hermano, regresamos a la iglesia, nosotros afligidos porque ya era hora del culto. Llegamos a la iglesia, hermanos, y eran las 6:15, no había llegado nadie, y el culto comenzaba a las 6 y no había ni un alma, solo el pastor y nosotros, y la Blanca. No había nadie, hermanos, en el culto. Bien, yo estaba, ese día lloré. Yo en la oración, yo lloré, yo me sentía, estaba ahumada, hermanos, toda apestosa a humo, cansada, estresada, triste. Y yo, por eso les digo y por eso se los quiero contar, porque ese día te formaste como líder. Me formé, hermano. Y yo entendí, yo dije, quizás esta gente no ve lo que yo hago, jamás lo van a reconocer, ni por los que estábamos haciendo la venta, o sea, nunca lo van a ver, pero yo sé que el Señor lo está viendo. Exacto, hermano, y ahí entendí que tu servicio al Señor es recompensado por Dios. O sea, y no puedes esperar recompensa de la gente, ¿verdad? Porque no hay hijos. Y también, hermanos, el liderazgo implica sacrificios, ¿verdad? Si tú no estás dispuesto a hacer sacrificios, no estás listo para ser líder. Y con eso no te digo que vas a sacrificar tu vida, tu estabilidad emocional o económica, porque también es zafa, hermano, billete. No es ese el punto, sino, hermano, saber de que el ser líder, al menos en esta perspectiva cristiana, yo he entendido que es un
menguar nosotros para que también el otro crezca, para que también el otro pueda, ¿verdad? Porque a veces llegamos al liderazgo con esta idea de yo más, ¿verdad? O yo más, o yo verme más, o háganme caso a mí, o todo lo que yo digo, o mandar, que es todavía peor, ¿verdad? O sea, el líder no debe de mandar, el líder modela con lo que hace, con su servicio. Entonces, si usted está viviendo un momento así hoy como líder, hermanos, así como la Claudia de allá del 2015. ¿Te acuerdas del año? Sí, me acuerdo, hermanos. La verdad es que fue muy traumático. Ok. Entonces, eso, hermanos. Pero aquí estamos. Hermanos, que el liderazgo se pase de todo. Yo, hermanos, quiero mencionar, contándoles una anécdota y también sacar algo positivo también de eso. ¿Va? Todos sabemos, hermanos, que hay gente que le gusta ser líder, pero cuando no es líder no sirve. Eso es cierto. Hermano, y algo que yo he tratado de hacer, hermano, es si yo no soy líder, apoyar a los líderes que están. Y si soy líder, hermanos, trabajar. Por ejemplo, hermanos, que solo le gusta la plataforma, solo le gusta, hermano, estar al frente, pero cuando no son elegidos o no son líderes, no apoyan después al otro líder que llega. Y eso, hermano, es un error, porque al final la obra no es mía ni porque yo soy líder, no que porque la obra es de papá. El punto es, hermanos, que la persona que voy a hablar ahorita, hermano, yo soy claro y pelado, y si me estás viendo, sabes que vos sos. Sí, el punto es, hermanos, que una persona, le vamos a poner así, no le voy a decir el nombre, porque eso, una persona que fue antes que la hermana Wendy y nosotros fuéramos líderes, estuvo en el liderazgo y fue líder por muchos años y también hizo su trabajo como persona, pero era un poco, hermano, quizás no quiero como señalar y decir eso porque no sabe, pero hermano, sus conductas y respuestas, hermano, se veía como que era un poco envidiosito, ¿va? Entonces, el punto de hermano es que cuando nosotros fuimos líderes con la hermana Wendy, ya nos sirvió. O sea, sí iba el culto, pero ya no apoyaba. Ya no apoyaba. Exacto. Eso es un gran error. Ya no apoyaba, es como que, ay, vean cómo salen. El punto, hermano, es que hubo un campamento donde en ese entonces, sabes que el tiempo era un poco más, uno era más cerrado en esa parte, y también no era porque nosotros queríamos, sino que porque los diáconos y el pastor nos daban reglas también a la hora de ser líder, ¿va? Entonces, el punto, hermano, es que nosotros recogíamos mensualmente una ofrenda para los jóvenes porque el campamento que se aproximaba en diciembre iba a ser un lugar bonito, que, hermanos, que es caro. Y, hermano, ustedes conocen ese lugar, no voy a decir el nombre, pero, hermano, es un lugar que hoy en día, hermano, es imposible que hiciéramos un campamento. Está carísimo. El punto es de que comenzamos a ahorrar y hacíamos venta como ministerio de jóvenes. Entonces, las ofrendas iban a pro para que cuando te dijera esto vale el campamento, disminuyera ese precio. Entonces, obviamente, los jóvenes que estaban dentro de la iglesia trabajaban en eso. Entonces, los líderes, el pastor y los diáconos nos dijeron que no podíamos llevar gente inconversa. Y nos decían, hermanos, no pueden llevar gente inconversa porque al final ha sido el esfuerzo era como una actividad interna de los jóvenes. Entonces, como ya les van a poner el huevo para que vayan y gocen de lo que no han trabajado, es lo que nos dijeron. Entonces, el punto es de que esa fue la regla. No iba, hermano, no iban a ir jóvenes que no fueran cristianos. Y quizás usted lo puede ver malo hasta ahorita, ¿va? Y tiene razón, hermanos, porque uno hay que incluir a todo el mundo para que escuche de Jesús. Pero eso fue en ese entonces. El punto es de que ese líder tenía amigos fuera de la iglesia que yo escuché, hermano, cuando les dijo que tenían que aceptar para que fueran al campamento. O sea, le dijo, mira, tenés que aceptar, si no, no vas a ir. O sea, yo escuché, hermano, cuando le estaba diciendo eso. Entonces, exactamente el siguiente culto, hermano, de jóvenes, los muchachos aceptaron. Y obviamente, hermano, se anotaron para el campamento. O sea, lo que querían, hermano, ir al campamento, ir a disfrutar el lugar y todo. Y después, hermano, y eso pasó. Después, hermano, se cayeron del evangelio. El punto, hermano, es que ahí anotábamos como para las caballas mejorcitas, los primeros que se anotaron, ¿va? Entonces, él, hermano, que había sido líder antes, que uno hay que ser parejo con todos, nos dijo, o nos estaba como exigiendo que le diéramos lugar en las cabañas primero a ellos que habían anotado, que acababan de aceptar. Y estaba, hermano, como enojado con nosotros porque no habíamos metido en las cabañas mejores a esas personas. Yo le digo, se van a quedar en el auditorio porque las personas que anotaron último en el auditorio van a dormir. Entonces, hermano, quería que le diéramos unas cabañas a ellos. El punto, hermano, que él se puso en contra de nosotros. O sea, hermanos, esos jóvenes nos lo volcó a nosotros y nos hacían unas caras, hermano. Con nosotros en el campamento nos hacían unas caras y él anduvo solo con el grupito de ellos, hermano, y no se incluyeron, o sea, bien aparte, hermano, se notaba como ¿cómo se puede decir? Indiferencia. El ambiente también, hermano, pesado de ellos, tenso. Hermano. Entonces, eso fue una mala experiencia, hermano. Imagínense de líderes pasados contra los líderes nuevos que éramos nosotros. Eso pasa mucho, como que hay rivalidad.
Y no sé, hermanos, ¿por qué? Porque el trabajo es para el Señor. Claro. Entonces, No aquí tiene yo no estoy sentido. compitiendo y tú sí eres líder, tú no estás compitiendo con otro, ni siquiera con otro ministerio, ¿va? Y él era así, hermano. Él le gustaba que dijeran, el grupo de jóvenes ha hecho todo esto. Incluso hasta competía con las hermanas las hermanas del concilio, que era un grupo fuerte de las mujeres. Como que dicen, los jóvenes montan actividades más fuertes. Ellos se arriesgan más para montar actividades. Entonces, él le gustaba que le aplaudieran. Es la mera verdad, hermano. Le gustaba que le aplaudieran. Entonces, cuando nosotros fuimos líderes, como que la agarró contra nosotros, ¿va? O quizás se sentía aludido que ya no era y no quería que nosotros como ministerio progresáramos. Y fue un mal sabor de boca, hermano, y también aprendí de que no todos, hermanos, trabajan para la obra del Señor, sino que trabajan, hermanos, para los aplausos, Para el ego. para que, hermano, la gente le aplaude, le diga, mira esto, y que le tiren flores, hermanos. Y a veces la gente puede camuflar bastante eso, pero al final el Señor ve nuestro corazón. Y es muy importante, hermano, que como líderes nosotros cuidemos nuestro corazón. Sí. Que sepamos, hermano, que todo lo que hacemos, como dice la palabra, hay que hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces debemos de saber que nuestro trabajo, hermano, es específicamente para nuestro Señor. Y como dice mi esposa, de Él vamos a recibir la recompensa. No de nada, hermano. ¿Quién me va a pagar a mí lo que yo hago espiritualmente? Solo papá. Solo papá me lo paga. Entonces, aunque usted no lo crea, espero hoy, hermano, que en estos tiempos de liderazgo no exista esa rivalidad, hermano, absurda que a veces existía. Sí pasa. Hoy es como entre iglesias también. Hoy cualquier, hermano, tipo de rivalidad. Sí, hoy que, y eso me lo enseñó, hermano, esas temporadas donde pasamos ese tipo de situaciones. Y me enseñó, hermano, a entender que no todos, hermanos, también están capacitados para ser líderes. Hay gente, hermano, que necesita sanar, aprender cosas de la vida para, hermanos, poder ser líder. Y yo que no le voy a contar, hermano, ya liderazgo en el ministerio musical, porque esa es otra vaina, hermano. Ahí tengo un montón de que contarles yo, hermano, pero que ahora vamos a dejar para otro episodio. Sí, creo que vamos a hacer parte 2. Porque, hermano, ya llevamos 40 minutos, si no me equivoco, ya de grabando, pero ya vamos a ir culminando. Pero ya para resumir esa parte, hermano, fui bastante líder, fui como 5 años líder de jóvenes. Y aprendimos, hermano, aprendimos muchas cosas y el Señor ahí nos fue ayudando para que por lo menos el grupo de jóvenes no se cayera del evangelio o tratar de que estuvieran ahí, hermano, conectados con el Señor, ¿verdad? Sí, creo que David dijo algo que es muy importante y hago énfasis en eso, y es que el líder debe de tener claro por qué hacemos lo que hacemos, ¿verdad? Porque en el momento en que tú pierdes de vista tu verdadero objetivo o el objetivo correcto, comenzamos a desviarnos. De una forma muy silenciosa, pero que cuando menos sentimos, tenemos ya actitudes, pensamientos, acciones que ya no están bien, ¿verdad? O que ya no deberíamos de hacer. Y como les decimos, para mí el liderazgo ha sido una escuela, ¿verdad? Ha sido una escuela donde hemos aprendido de tanto. Yo no sé cuántos años, la verdad, fui líder de jóvenes un montón de años, hermano, muchísimos años hasta que crecí. Y también pasé por líder de escuela de los niños. Y en mi iglesia, hermanos, no hay muchos ministerios, ¿verdad? Son los que yo me invento. Pero así como establecidos, no, yo he hecho de todo, hermano, misiones, acción social. Yo soy la presidenta, vicepresidenta, secretaria, de todo. Copastora. De célula, ahora estamos somos líderes de célula. Y hoy, hermano. No, aquí que no alcanzamos a contar todo, hermano. Sí, no alcanzamos. Ajá, porque falta contar lo que estamos viendo actualmente, hermano, como líderes. Actualmente, como líder. Miren, perro, hermano. Parte 2. Yo comencé, o sea, ese ha sido como un poco el recorrido. Y actualmente, hermanos, en mi iglesia, yo sirvo en varias áreas. Pero soy líder, así, establecida del Ministerio de la Mujer, hermano. Sí. Y es bien chistoso porque en mi iglesia, el Ministerio de Mujeres, o sea, todos son señoras. O sea, todas. Bueno, casi pota. Yo soy, hermanos, la más, o sea, obviamente soy la más joven y la más pequeña, ¿va? Entonces, pero hoy, hermanos, que trato con mujeres, me doy cuenta que lo de antes fue un chiste, hermano, o sea... Sí, ya, hermano, las mujeres ya se saben, hermano. Ya. Y fíjense que es bien, y yo siempre que en mis oraciones, yo siempre le digo a Dios que, al menos en mi iglesia, hermano, el Ministerio de la Mujer en números es el más fuerte, o sea, somos siempre más mujeres. Siempre en todas las iglesias, ahí en la iglesia también eran un restazal de mujer, hermano. Era entonces increíble. Pasó una situación el año pasado en mi iglesia, como hoy carecemos de personas que quieran, ¿va? O sea, entonces, que no había, ¿verdad? Como
personas dispuestas, hermanas del ministerio dispuestas a poder servir en el liderazgo. Entonces ahí fue que yo dije, no, bueno, siento que esta es una buena oportunidad para servir, ¿verdad? Porque al final eso es lo que hacemos, servimos, ¿verdad? Simplemente servimos. En eso se resume, hermano. Entonces, actualmente, hermano, sirvo en muchas áreas de mi iglesia, pero quizás uno de los liderazgos del que más estoy aprendiendo y en el que más estoy siendo formada y probada en el Ministerio de la Mujer. ¿Verdad? Ahí estoy, hermano, y qué cuesta, la verdad. De ahí tengo un poquito de meses, hermano, y yo ya tengo anécdotas, o sea, cosas muy buenas y cosas no tan buenas que también estoy aprendiendo ahí, pero yo siento que lo importante y una buena característica, hermanos, o algo bueno que más bien podemos tomar nosotros de liderazgo, que yo tomo de haber venido desde muy chiquita hasta ahorita, es que el liderazgo me ha mantenido conectada hasta cierto punto, ¿verdad? Me ha mantenido en la raya, en la línea. Como ahí, y no digo que todos mis años de liderazgo los he vivido en perfección o en santidad, porque les mentiría, ¿verdad? Les mentiría. Pero aún en medio de mi pecado, de mi desobediencia o de yo ser una mala hija, el Señor siempre ha tenido misericordia de mí y siempre nos hace volver, nos hace regresar. Y también algo que yo he visto mucho en el liderazgo, hermanos, es que nos vemos reflejados en el otro. O sea, yo siento mucho eso. Hay niños en la iglesia que yo los he visto crecer y que de una u otra manera he tratado de estar ahí con ellos. Yo los veo hoy y algunos medio perdidos, pero ahí están, ¿verdad? Ahí están. Y mi oración, hermanos, para Dios es, Señor, así como yo, cuando yo fui creciendo, hubo momentos en que andaba medio perdida, hubo alguien, no sé quién, pero hubo alguien que oró por mí y a través de esa oración el Señor tuvo misericordia de mí y yo sigo y persevero en la iglesia y me equivoqué y sufrí y Dios me revolcó y me hizo volver. Entonces, lo mismo pido yo para esa nueva generación, ¿vea? De estos nuevos que van creciendo y pues hoy de los nuevos retos que tenemos, ¿verdad? Que vivimos. En nuestra iglesia pensamos, ¿verdad? O tratamos de tener la mente como en varios lugares, pero sin perder de foco que servimos. Servimos. Si usted me pregunta a mí por qué sirvo o por qué he dicho sí, porque hoy sí, yo ya digo sí. Ya no es algo impuesto. Hoy sí yo he aceptado el poder servir como líder en la iglesia. ¿Por qué yo lo hago? Es mi forma, hermanos, de agradecerle al Señor todo lo que Él hace por mí. No es un pago, no es tampoco una cuestión de buscar sus beneficios, ¿verdad? De, Señor, yo te doy y yo estoy esperando que tú me des algo a cambio, sino que yo sirvo por lo que Él ya me dio, o sea, por lo que Él ya hizo, ¿verdad? Y porque creo que a través del liderazgo, hermanos, nosotros también podemos impactar a otros, ¿verdad? Impactamos a otros con nuestro testimonio, con estar ahí, con escuchar, con acompañar, con modelar, ¿verdad? Impactamos, entonces, no, la verdad es que es un gran tema, hermanos. Esto de liderazgo, sí. Hablar de liderazgo, las características del líder, es bien difícil, es bien difícil. Yo tengo una pregunta. Damos preguntones hoy. Si vos tuvieras que darme un ejemplo de un líder en tu vida que a vos te modeló o que a vos te impactó, alguien que para vos fungió como una figura de un líder en tu vida. Mi mamá. Mi mamá, hermano, ha sido como el ejemplo espiritual a seguir de mi vida. Creo que ha sido una mujer mansa, hermanos, humilde. Que incluso mi mamá no ha sido mucho, o sea, en mi tiempo de niñez mi mamá no fue líder de la iglesia. Pero hermano, lideraba tu familia. Pero lideró, hermano, mi familia como un ejemplo. Su ministerio más importante. Creo que su vida personal, espiritual con Dios me marcó. La búsqueda que ella tenía con Dios y notar, hermanos, la gracia de Dios en ella y como testimonio real, o sea, hermano, mi mamá no es perfecta. Pero o sea, mi mamá nunca ha tenido un problema con alguien, o sea, nunca se metió en problemas, en chambre, o sea, mi mamá, no sé, mi mamá es una mujer sencilla, entonces creo que, y su hijo le gusta meterse de género, pero hermano, ya otro ambiente, papá. Pero hermanos, mi mamá ha sido una mujer que siento que
ha sido como mi punto a seguir, como una líder espiritual, ha sido mi mamá. Sí, ¿Y a ti? Mi papá. Ajá, bueno, Chemita. Definitivamente. Sí. Igual mi papá no es perfecto. O sea, Ni mi mamá tampoco. no, mi papá, tengo una listita de cosas que tienen que trabajar todavía. Pero así, en los tiempos donde más necesité la figura de un líder, yo no, hermano, yo nunca, y yo siempre le he dicho a David, yo, hermanos, hasta este día, yo nunca tuve la figura pastoral como yo veo a los pastores. O sea, ese pastor que se interesa por vos, o sea, que es como, ¿cómo estás? O sea, que estoy preocupada. O sea, y mi pastor hoy... Yo nunca fui de los favoritos del pastor, hermano, la verdad. No, pero no hablo de favoritismo, sino que hay pastores que tienen ese carisma de interesarse por sus ovejas, pues, sus miembros y todo eso. Mi pastor hoy es un hombre de Dios, pero él ya es un hombre mayor, ¿verdad? El pastor, nosotros lo abrazamos y lo cuidamos porque él merece que lo cuidemos, ¿verdad? Y lo abracemos. Pero, o sea, yo no tuve nunca la figura de un pastor ni de un líder. O sea, sinceramente, nunca lo tuve así como palpable, ¿verdad? Pero siempre tuve a mi papá. Siempre, siempre, siempre. Y mi papá fue un hombre que me modeló con su vida, pidiendo. Yo escuché a mi papá pedir perdón. He escuchado a mi papá pedir perdón cuando no tenía que pedir perdón. Pero así, eso es lo que la Biblia nos mandaba. Entonces, he escuchado a mi papá haciendo aquellas cosas que la Biblia nos manda que nosotros hagamos, haciéndolas. O sea, yo las aprendí de él. Entonces, hermano, yo creo que nosotros somos un ejemplo de cómo tu padre puedes convertirte en la referencia del mejor líder terrenal para tu familia. La mamá de David nunca fue líder en una iglesia. No tuvo plataformas, no tuvo redes sociales, no tuvo congresos, no tuvo nada de eso. Pero aún así impactó la vida de sus hijos, de su hijo, y él está impactando hoy a otros. Entonces, lo mismo, hermano. Yo creo que eso debe servirnos a nosotros hoy. A veces quizás estamos desempeñando un rol de liderazgo que a lo mejor es pequeño a nuestros ojos. Pero no, jamás. Pero no lo es. Nada de lo que hacemos, hermano, en el rubro espiritual y que lo hagamos con amor y con buena gana, hermanos, nada pasa por aquí. Siempre habrá un fruto de ello, hermano. Siempre habrá un buen fruto. Entonces, esto es un ánimo para vos, líder, que está, y de verdad, ánimo. Que yo sí quiero decirte esto hoy. Si has pensado en tirar la toalla, si sentís que los jóvenes no avanzan, si sentís que nadie te apoya, que estás solo, siga, que hermano, a veces te toca invertir de tu bolsa para suplir necesidades. A veces te toca quizás hacer cosas que son difíciles, pero hoy de parte del Señor te podemos decir de que sigas adelante. O sea, que sigas adelante, que sigas creyendo. Nada de lo que hacemos en la obra de Dios queda desapercibido, hermanos. Y yo sé, ¿verdad?, que no lo hacemos por las regalías, pero Dios es tan misericordioso que Él, hermano, siempre nos da muchísimo más de lo que nosotros le damos a Él. Entonces, si vos hoy estás siendo líder de jóvenes, líder de niños, líder de mujeres, de misiones, no sé, hoy hay un montón de ministerios, ¿verdad? El ministerio en el que sirvas, de servidores, de ujieres, seguí adelante. Te vas a cansar, vas a llorar, pero seguí, ¿verdad? Pedirle la fuerza al Señor porque lo que estás haciendo va a tener un gran impacto en el mundo espiritual. Hermano, yo antes de resumir y retirarme de este episodio, yo solo quiero también darles un tips de liderazgo, hermano, y ustedes deben de servir en el lugar en el que amen estar. Así es. Y yo les voy a poner el ejemplo, hermanos. Yo, hermano, amo el ministerio musical. O sea, yo amo, hermano, el ministerio de música. Yo siempre le decía, y quizás mis amigos me veían como referente. Ahí nunca hubo un líder, pero los hipótesis me preguntaban, ¿y David, qué vamos a hacer? Porque me veían como referente a mí. Y yo les decía, si ustedes aman la música y aman a Dios, nunca se van a ir de acá. Yo les decía, todo aquel de los músicos, porque con los músicos cuesta, hermano. Yo los animales les decía, si ustedes aman la música y aman a Dios, aquí van a permanecer. Entonces yo te insto hoy, hermano, si tú amas
en realidad el ministerio en el que estás y llamas a Dios, sirve y no te detenga, hermano, que nada te detenga. Y eso es un tip también para que tú busques en qué servir, porque hay personas que dicen, ¿en dónde yo voy a servir? No sé para qué soy bueno. Pruebe, hermano, Pruebe. y lo que le guste, ahí quédese, hermano. Y si usted ama ese ministerio y ama a Dios, el Señor lo va a usar de una manera impresionante en el lugar en que el Señor lo va a poner. Entonces, yo siempre recuerdo, hermanos, y lo traigo a relución porque el enemigo está tratando de que hoy la gente, hermanos, tenga sus rodillas paralizadas, hermanos, sus manos caídas y que no quieran servir y que crean, hermanos, y que creen que su trabajo no va a tener ningún fruto y no va a valer la pena. Y hoy, hermanos, en la generación que vivimos no quiere servir. Y yo quiero instarte, quiero recordar el versículo que dice, hermanos, que la mies es mucha, pero los obreros, hermanos, son pocos. Sí. Pero yo no quiero ser de esos pocos, hermanos. O sea, no quiero ser, hermanos, de esos que no están sirviendo, sino que por lo menos quiero ser de esos pocos que quieren servir, hermanos, en la obra del Señor. No para aplausos, no para que me den, sino porque, hermanos, la miel ya está, el evangelio ya está. Hermanos, la obra que el Señor hizo ya está. ¿Qué necesita el Señor? Obreros que proclamen el mensaje. Hermanos, que podamos proyectar, hermanos, el mensaje, que podamos esparcir el mensaje del evangelio del Señor. Así que yo quiero animarte hoy, independientemente en el lugar en el que estés, en el liderazgo en el que el Señor te ha puesto. Pide la fuerza al Señor. Ama la posición en la que estás. Ama al Señor. Y aunque tú no veas, el Espíritu Santo ya está haciendo un trabajo por medio de tus manos, por medio de tu voz, por medio de tus pies, por medio de lo que tú mueves en tu iglesia local, por medio de lo que tú mueves en la comunidad en la que el Señor te ha puesto. Así que, hermanos, animémonos hoy como iglesia, en cualquier liderazgo en el que estemos, hayamos tenido experiencias buenas, malas, que nada te detenga, hermanos, en darle al Señor, hermanos, lo poquito. Porque ni siquiera estamos dando lo que el Señor merece, su servicio, hermano. Le estamos dando, hermano, por plena misericordia. Sí. Podamos darle al Señor, hermano, lo que dijo mi esposa, de la hora ya grande que el Señor hizo en nuestra vida, que era salvar, hermano, nuestra alma. Así que hoy nos despedimos, hermanos, de este episodio, agradecidos con el Señor por la experiencia que hemos vivido, que nos han servido para mejorar también. Faltan. Y las que faltan, porque hermanos, aquí no paramos hasta que Cristo venga. Porque la pastora y su pastor en la hermano van a seguir siendo líderes, hermanos, porque pudientes siempre. Sí. Hermanos, así que, y mandando como siempre. Gracias, hermanos, por haberme escuchado. Solo yo lo mando a él. No, a mí me manda Cristo. Ay, está bien errada. Antibíblica ante todo. Sí. Hermano, yo creo que el episodio ya se alargó. Creo que van a quedar más de 50 minutos, pero hermano, gracias por haberse quedado hasta el final. Y si el Señor, hermano, ojalá que empezamos ya la rutina normal, si el Señor nos presta vida la próxima semana, nos vemos. Vamos a procurar, hermano, cumplirles con el siguiente episodio de la próxima semana. Así que muchas gracias por haberse quedado, hermano, en este episodio del So Podcast y nos vemos en la próxima semana en otro episodio, hermano, de el So Podcast. Así que muchas bendiciones y bye. Adiós.